Bueno, como les decíamos en la introducción del programa, un tema de debate en la semana fue las PASO, si PASO sí, si PASO no, si están de gusto, si no están de gusto, a partir de una iniciativa de un proyecto de ley del radicalismo que pretende suspender las primarias en los casos en los cuales no se use. Así que queremos hablar de eso y de cuestiones en torno al escenario electoral con el doctor en ciencia política Facundo Cruz, que es docente de la UBA y de la UADE y que acaba de publicar un libro muy interesante que lo recomendamos, que se llama Socios pero no tanto. Es un libro en el cual hace un análisis muy interesante de las coaliciones políticas, del concepto de coalición. Facu es como un crack en eso. Así que en un contexto como este, donde hay novedades coalicionales en Argentina, me parece que la entrevista también tiene un valor agregado. Así que, Facu, gracias por haber venido hasta aquí hoy. Muchas gracias por la invitación, Robertino, y me alegra mucho que nos podamos encontrar en un estudio de radio. Del mismo modo, sí, Facu, tuve el placer de tenerlo como docente, que es un muy buen docente también, así que es un gustazo que hoy podamos conversar aquí en el estudio. Así gracias. Que renovamos de nuevo el saludo por venir hasta acá. Y como decíamos hoy, bueno, una semana intensa en ese sentido, donde los politólogos un toque nos encendemos cuando se hablan de esas cosas, ¿viste? Se activa Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Sí, aparte a mí me pasa que cuando ocurren cosas como esas, cierre de listas, ese tipo de cosas, se llena de politólogos, ¿viste? Por supuesto gente que no, como cuando es el mundial se llena de directores técnicos. Exacto. Son dos politólogos. Sí, bueno, yo el sábado a la noche me junté a ver el cierre de listas. Picada, me encanta. vino, a ver cierre de listas, con mi novia, encanta. Lara Goiburu, ella de un lado del sillón, yo del otro, cada uno con su celular, picada armada de, uy, cerraron esto, no, mirá, este va acá dicen otra cosa. Pichetto estaba en offside. Claro, actualizaron este sitio, ahora dicen esto, no, en la cuarta mirá lo que pasa. Fue así más o menos hasta las 2 de la mañana, en un momento se cortó de noticias, no apareció nada y dijimos, acá ahí puede haber algún que otro lío, y al día siguiente medio que aparecieron algunas cosas, pero las novedades no estaban confirmadas, sobre todo, que es, bueno, un poco también cómo funciona el tema de la presentación de listas con el tema de las PASO, que también se había generado cierto desconocimiento, porque todos pensaron que ese sábado iba a estar todo confirmado, y en realidad las listas se presentan ante las juntas electorales de las coaliciones y se oficializan recién 2 días después, el lunes a la noche, ¿no? Y lo interesante que esto es algo que levantó el otro día Alejandro Tulio en Twitter, que es la campaña arranca cuando todavía las listas no están oficializadas. Entonces ahí hay una cuestión, pero bueno, son cuestiones de nuestras leyes a las que ya nos acostumbramos. El sistema político se acomoda a esas cosas. Sí. Bueno, hablando de leyes, Argentina tiene una normativa desde el año 2009-2010, pergeniada por el entonces gobierno kirchnerista. Estuvo como cerebro una persona conocida para los politólogos, desde el punto de vista politológico hemos respetado, con el cual se puede tener distintas disquisiciones, pero que fue como un actor importante para pensar las PASO, que es Juan Manuel Abalmedina, Exacto. junto con Marcelo Escolari, con mucha gente que se especializa en temas sistemas electorales, pergeñaron las PASO, ley que por el mainstream fue, digamos, como bastante venerada, era una herramienta pertinente y necesaria, que de nuevo se podrían pensar mejoras, perfeccionamientos, pero que tenía que suceder, y que luego empezaron las críticas una vez que empezó a funcionar. En principio, el intento de análisis de si funciona o no, qué interpretación se le puede dar a si posteriormente las PASO, el partido que perdió, a dónde van esos votos, como más la lectura del escenario del voto en ese sentido, pero la herramienta está constituida como tal. Entonces, en principio, preguntarte tu lectura, digamos, más en torno a la herramienta en sí, pero a meternos al pasillo de la semana pasada. A ver, yo creo que el principal punto de debate en torno a las PASO es la cuestión de la obligatoriedad. Las PASO lo que indican son, cada una de las letras de la sigla le asignan una característica al sistema. Exacto, que lo que nosotros tenemos es un sistema que es único en el mundo. Nadie en el mundo tiene primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tiene otros sistemas de primaria, selección de candidatos, pero el sistema, las características que tenemos nosotros somos únicos en ese. Es como tener a Maradona o tener a Messi, ¿no? Que recién hablamos de la selección. Sí. Y creo que el principal punto es la última letra combinada con la anteúltima, ¿no? Con la simultaneidad. Entonces, la simultaneidad y la obligatoriedad es un poco lo que ha generado este debate en la sociedad. Por simultaneidad es que el mismo día se seleccionan los candidatos en estas primarias abiertas, que puede votar cualquier ciudadano, sea afiliado o no a algún partido político, pero ese mismo día se dirime toda la selección de los candidatos. Y
La obligatoriedad aplica tanto para los partidos y coaliciones que se presentan como para los ciudadanos. Para los partidos y coaliciones necesitan pasar por el filtro de las PASO, por decirlo de alguna manera, para después competir en las elecciones generales. Y eso es igual que en Uruguay, pasa exactamente igual que en Uruguay. Claro. En Chile no, tiene un sistema de primarias, pero si hay una lista de unidad acordada no se compite. No compite. Claro. Y el segundo punto de la obligatoriedad es que los ciudadanos están obligados a ir a votar. Como votar es un derecho, pero también una obligación, tienen que participar de las PASO, están obligados a hacerlo. Acá sí es donde somos distintos a Uruguay, en donde hay una disposición. Uruguay adopta las primarias después de la reforma constitucional de los 90. Exactamente. Y ahí incluyen una disposición constitucional transitoria donde establecían que los ciudadanos podían ir a votar a las primarias para elegir a los candidatos presidenciales, pero no es obligatorio. Entonces, para las primarias los eximen de la obligatoriedad del voto. Nosotros no, lo tenemos como obligatorio para el voto. Entonces, eso es lo que empezó a generar un poco de discusión de, bueno, si las 9 fórmulas presidenciales tienen lista de unidad, que ocurre algo parecido a lo que pasó en 2011, ¿no? La primera implementación de las PASO fue en el 2011, después también estuvo en las de 2013, pero la siguiente presidencial fue en el 2015, 2017 legislativas y de vuelta a 2019 presidenciales. En 2 de 3 elecciones presidenciales, todas las fórmulas fueron por unidad y no hubo competencia interna. Entonces, si vuelve a pasar lo mismo, ¿por qué tenemos que ir a votar? ¿Por qué los partidos políticos nos están haciendo, los dirigentes políticos nos están haciendo ir a votar si los propios partidos políticos son los que ya se ponen de acuerdo? Y en todo caso, acá venía el segundo punto, es ¿por qué todos los ciudadanos tienen que ir a votar si es algo que definen los partidos, tienen que definirlo sus propios militantes? Y acá es donde empieza a aparecer cierta crítica a uno de los fundamentos que se le dio al sistema de la reforma cuando se empezó a discutir en el 2009, que fue casualmente después del resultado electoral del 2009 que se empieza a plantear el proyecto. El proyecto se aprobó, de hecho, tuvo un proceso de consenso, de discusión con todos los partidos políticos, la mayoría de las fuerzas políticas participaron en ese segundo semestre del 2009, pero se aprobó bastante rápido. Para diciembre, si no recuerdo, fue el 2 de diciembre que se aprueba en el Senado. Se aprobó después de las elecciones del 2009 y fue un proceso bastante rápido. Se empieza a olvidar un poco uno de los principios que tenía esa discusión de la reforma, que era la democratización de la selección de los candidatos, que es un poco el foco que tienen las primarias. Entonces acá empieza esta tensión, en donde, bueno, ¿por qué ir a votar? Pero ir a votar ayuda a reforzar y a democratizar la selección de los candidatos. Hay muchos ejemplos que muestran que no solo se ha democratizado la selección, sino que se han renovado las dirigentes. Hay casos interesantes para hablar ahí al respecto. Claro, hay muchos estudios sobre la selección de candidatos, hay muchos laburos escritos sobre eso, interesantes, y para profundizar un poco, porque insisto en que Facu es un muy buen docente, además de politólogo. No siempre los buenos politólogos, en serio, no siempre los buenos teóricos son buenos en la didáctica, y viceversa. Facu reúne esos dos atributos, así que está bueno que profundicemos en ese punto. Digo, selección de candidatos, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué esto de que es abierto? ¿Cómo sería si no fuera abierto? Las distintas posibilidades que hay, ¿por qué está bueno que sea como es el nuestro? Claro. Bueno, ahí cuando uno va a elegir candidatos en una fuerza política, tiene 3 formas. O la elección es cerrada, puede haber un proceso... vuelvo un poco más para atrás. Puede haber un proceso de designación, que no es elección, un proceso de designación donde una junta partidaria se reúnen. Hay algunos papers interesantes que hablan de esta cuestión de democratizar o reunirse tras bastidores en oficinas llenas de humo, en donde un grupo de personas eligen, vos vas a ser el candidato, tal otro va a ser un candidato, y no se abre ni siquiera la militancia partidaria u otros niveles dirigenciales del partido. Después ya avanzamos en los procesos que son eleccionarios, ¿sí? Entonces ahí tenemos tres grandes formas de hacerlo. Son procesos que son cerrados, en donde solo votan los afiliados en los partidos, los que están reconocidos, los que firman la ficha, y que son los propios partidos los que tienen ese registro. Hago un mecanismo de selección que es semicerrado o semiabierto, depende de cómo se lo quiera ver, donde votan tanto los afiliados de los partidos políticos como los independientes que no están afiliados a ningún otro partido político. Que fue, por ejemplo, la selección del candidato presidencial de la Alianza, que cuando compite Graciela Fernández Mejide contra Fernando de la Rúa, allá por el año 98, si mal no recuerdo. Sí, 98. Claro. ¿Es el sistema con el que funciona Estados Unidos también? El sistema que funciona en Estados Unidos es un poco más complejo porque está descentralizado en los estados. Claro. Entonces cada estado maneja un poco su sistema. Hay algunos que son abiertos, otros que son semicerrados. Más también en Estados Unidos el voto es optativo, entonces uno se tiene que empadronar para votar. Entonces acá votan los afiliados en este sistema semi, ¿no? este gris, lo que sería la avenida del medio del sistema electoral. ¿Sí?
solo los afiliados de los partidos políticos y los independientes no afiliados a ningún otro Por partido. independiente se puede entender a alguien que haya dado un aval a un partido pero no se haya afiliado. Claro, sí saben que no está afiliado a ningún partido político. Y después los sistemas que son abiertos, en donde vota cualquiera, esté afiliado o no esté afiliado al partido político. Mientras más abierto es el sistema, más se democratiza porque puede votar más porción o proporción del electorado en la selección de un candidato. Y acá donde estaba el problema cuando se empezó a discutir el tema de las PASO. Bueno, si lo vamos a hacer abierto, ¿cómo hacemos para evitar que los militantes de un partido político voten en la interna de otro para tal vez incidir en la elección del candidato que va a ir a la general? Claro. Porque la primaria te define el candidato, pero la que reparte los cargos es la elección general. Claro. Es ahí donde vamos a tener el mandato asignado a quienes van a ser legisladores, a quienes van a ser presidentes, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa elección general es donde se reparten los cargos. Con lo cual, si vos tenés una instancia de primaria, ¿qué haces cuando vas a elegir a ese candidato? Bueno, la simultaneidad te evita que haya una tentación, por decirlo de alguna manera, en donde militantes de un partido vayan a votar la interna del otro para que después el candidato en la general o sea menos competitivo, o sea menos conocido, etcétera. Entonces, si vos lo haces el mismo día, el militante, no la estructura, que son los recursos políticos que tiene una fuerza política, no se siente tentada a estar dirigida a elegir otro candidato para evitar que después en la general tengas un resultado. Entonces eso se garantiza esta idea de que era el otro pilar de la reforma, la garantía de equidad. Claro. También buscó eso, ¿no? Insisto que fue una reforma que estuvo bien pensada, en la cual se elaboró mucho, que podrá tener matices para mejorar o para discutir, pero como para en una etapa de un diario o en un título decir las PASO no sirven, se gasta tanta plata. ¿Por qué? Porque en la categoría presidente no hay PASO. Está bien, es quizás importante, es lo más representativo, es lo que más llegada pueda tener, pero digo, en las provincias, en los municipios, en un montón de lugares sí se utilizan, incluso los partidos o las personas de los partidos que tal vez no tienen tanto poder o tanto peso, porque una cosa es la ley y después otra cosa es la funcionalidad más allá de la ley al interior de cada espacio, que a partir de la PASO tiene una herramienta legal para ampararse y decir, ok, yo me presento, digamos, si no te gusta bien, digo... Por eso me molestó un poco como este desprecio y minimalización de la herramienta. Sí, a mí también me molestó. De hecho, yo hace rato que vengo trabajando sobre cómo se utilizan las PASO y los efectos que producen. Y es muy bueno el punto que mencionás, que está bien, para presidente ya están acordadas las candidaturas, pero el otro día, por ejemplo, cuando arrancó esta discusión, uno de los primeros hilos que vi muy interesante fue Sebastián Abrevaya, que es periodista de Página 12. No sé si se puede pasar chivo de otro medio. Sí, por favor, adelante. Aparte es un colega que respetamos mucho. Por eso, a Seba también yo lo quiero mucho, es un gran amigo, y sacó un hilo muy interesante en donde, bueno, si van a discutir el tema de la utilización de las PASO, y cuando se oficializaron las listas, se empezó a ver cómo se van... datos. Claro, con datos. Entonces, bueno, si vamos a ir con argumentos o con supuestos datos monetarios, vamos a contestar con datos de cómo se utilizan. Y de las 24 provincias que tiene Argentina, en 17 vas a tener competencia por alguno de los cargos legislativos. Solo en una provincia no vas a tener competencia interna para ningún cargo, ni presidencial ni legisladores nacionales. Esto es diputados o senadores, que es Río Negro. Pero después, en todas las demás, vas a tener al menos competencia por una de las categorías. Y es más de 2/3 del territorio nacional. Entonces, bueno, para presidente no está la competencia, pero para legisladores sí. Y acá es donde el proyecto que propone el radicalismo, que yo, bueno, sobre eso tengo una visión particular de por qué es el radicalismo el que lo propone. A mí me llama mucho la atención que sea la UCR el partido que lo propone, dado que es uno de los partidos que más ha aprovechado la utilización de los PASO. Claro. Porque Cambiemos o Juntos por el Cambio es una coalición que nace en el 2015, que complementa la fortaleza de los socios. Se complementan entre sí. Es una asociación estratégica. En ese momento el PRO tenía una candidatura presidencial muy fuerte, Mauricio Macri, que medía por encima de cualquier candidato radical que a uno se le pueda ocurrir. Que sabía que era el que ganaba. Exactamente. De hecho, el radicalismo estaba en un debate, bueno, por noviembre, diciembre, a ver qué hacemos. Vamos con Massa, ¿no? Estamos hablando de los mismos nombres que van a aparecer ahora en 2019, encima. Es otro dato llamativo de este periodo electoral. Vamos con Massa, vamos con Macri. Para noviembre y diciembre, el que medía un poco más arriba en las encuestas antes de la campaña del 2015 era Massa. Increíble. Sí, totalmente. Pero después, cuando empieza a acercarse a Gualeguaychú, el proceso de la convención, todo se empieza a inclinar un poco para Macri. Macri era la figura presidencial nacional, la que podía devolver a la UCR el escenario nacional con fuerza.
pero lo que aportaba la UCR era la estructura territorial en las provincias donde el PRO no tenía presencia, porque era un partido que si bien ya tenía el reconocimiento nacional, para ser un partido nacional en Argentina tenés que tener reconocimiento de distrito en 5 provincias. Los avales, digamos. Exacto. Y eso es una cuestión a discutir a futuro. O sea, un partido que sea reconocido como nacional por la justicia, si solo tiene presencia en 5 provincias de 24, es un punto a discutir. Sí, desde la gobernabilidad hasta la fiscalización de las elecciones. Totalmente. Sí. Y que bueno, es uno de los problemas que se están encontrando algunos de los candidatos presidenciales para este año. Claro. Falta de armado. Claro. Entonces, los partidos que se venden. Exacto. Pero para eso creo que tenemos ya para hablar 3 horas, si no paramos más. La acefización del escenario electoral. Me gustó ese concepto. Y una marcha una tesis doctoral. Exacto. Un paper para el Congreso de la SAP ahora que viene en julio. Entonces, y la UCR aportaba la estructura territorial. Entonces, en ese aporte la UCR puso la mayoría de los candidatos legisladores nacionales en las provincias donde el PRO no tenía territorio. Claro. Cuando después avanza la gestión, en el 2017 también empieza a crecer, el PRO empieza a tener sus figuras provinciales, compitieron en PASO, ¿no? En el 2017 se utilizó un montón las PASO para dirimir las candidaturas, y fue el radicalismo el que se quedó con los principales lugares. O sea que en 2019 venga una propuesta para no ir a las PASO en aquellos distritos donde había candidatura de unidad o suspenderlas, de un partido en el cual, si uno va a PASO, establece las reglas de cómo van a dirimir las candidaturas después de las PASO. Suelen poner pisos, ¿no? Entonces, si vos pasás el 15%, el 20%, el 25%, entonces podés tener una de las candidaturas después en la elección general. Ahora, supongamos que esos pisos son altos, entonces el rival interno no llega a pasarlo, vos te quedás con todas las candidaturas para la elección general, que fue lo que le pasó al PRO en la interna que se celebró en febrero en la provincia de La Pampa, que son reglas distintas, pero la UCR se quedó con la candidatura a gobernador y con toda la lista de legisladores provinciales. De hecho, el PRO no tiene representación institucional en La Pampa, siendo una de las figuras más asociadas al presidente Macri, como es el Colorado McAllister. Y la UCR demostró ahí su presencia territorial. Entonces, y eso, si vas a PASO en varias provincias y le ganás a tu rival interno, a tu socio estratégico, y te quedás con la candidatura legislativa, después, si te va bien en la elección general, o al menos metés en las provincias chicas la minoría, vas a ampliar tu escudo legislativo, tu presencia legislativa, que es un poco lo que está apostando el radicalismo, mantener la fortaleza legislativa dentro de Cambiemos para ser lo que aporta a esa coalición. Por eso me llama mucho. Digamos que si el macrismo pierde la elección general y pierde las gobernaciones, probablemente el radicalismo sea el que más fortalecido salga de estas elecciones, de esa coalición. Exactamente, va a ser lo que van a, eventualmente, si Cambiemos pierde la elección, va a ser uno de los principales partidos de oposición al futuro gobierno. Y hay que ver después cómo se desarrolla esa alianza, ese acuerdo, en caso de perder la elección. Eso ya es un poco más difícil de prever, pero es una apuesta que ha hecho el radicalismo después de la crisis del 2001, ¿no? Apostar a sostenerse en las provincias con legisladores, con intendentes, con gobernadores. Entonces, por eso me llama mucho la atención que sea incluso el propio presidente del partido el que promueva la reforma. Recordamos que estamos en el piso conversando con el doctor en Ciencia Política Facundo Cruz. Hablamos en torno a las PASO y a el escenario electoral de este año electivo aquí en la República Argentina. Facu, te quería hacer una pregunta pensando en uno de los aspectos también importantes de las PASO. Mencionabas la idea de la democratización, y otro aspecto que argumentaba la necesidad de esta institución, esta herramienta de primarias, era la idea de, en consonancia con la quiebra del sistema de partidos en el 2001 de la República Argentina, esa famosa idea de los huérfanos de la política de partidos, un gran texto de Juan Carlos Torre, surgió la idea de que también este mecanismo funcionaría como una especie de fortalecimiento de los partidos políticos. En ese sentido, ¿crees que la herramienta cumplió o está cumpliendo con eso? Yo creo que sí, por 2 razones. Primero, porque las PASO establecen un piso mínimo que vos tenés que pasar para llegar a la elección general, y si en 2 PASO no pasás, empezás a perder los reconocimientos distritales. ¿Es un umbral laxo el de 1,5 pensando en otros sistemas, o está bien para vos? Es un umbral que podría ser alto incluso. Es un umbral que podría ser un poquitito más alto. Incluso. Nosotros tenemos 3% de piso para el reparto de cargos en la elección general. Creo que parte del acuerdo fue de 1,5 porque del acuerdo entre las fuerzas que discutieron la reforma en 2009, porque vos en el Congreso para cualquier reforma electoral necesitas la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara.
Cámara. Claro. Entonces, si tenés ausentes o abstenciones, entonces puede no salir de la reforma. Claro. Y plantear el 1,5 fue un punto de acuerdo para que los de partidos minoritarios que tenían presencia en el Congreso en ese momento dieran su apoyo, porque si no el proyecto no salía. Sí, un poco la trampita que tiene el sistema es que toma en cuenta el 1,5% de los votos válidos, Claro. no de los positivos. Y los votos válidos son los positivos y los blancos. Con lo cual, si tomas en cuenta más votos para dividir, significa que el porcentaje es menor. Te cambia la base electoral. Exactamente. O sea, como se te amplía la cantidad de votos sobre los cuales vos dividís, entonces vos tenés un número menor, podés tener un porcentaje más bajo y podés no pasar. Claro, los blancos pueden pasar las PASO y no una fuerza. Claro, en realidad como que los blancos cuentan, entonces esos partidos chicos pueden no pasar, porque toman en cuenta más votos. Entonces esto ayudó para fortalecer a los partidos, porque pasan efectivamente los que están... los que son competitivos, los que importan, por decirlo de alguna manera. Entonces, mantienen el sistema los que son competitivos, los que reciben votos, los que tienen presencia territorial, y un poco los que van perdiendo ese apoyo, bueno, van perdiendo la personería y después tendrán que eventualmente presentar nuevos avales, o los dirigentes que estén en esos partidos tendrán que buscar otros espacios políticos para seguir compitiendo. Entonces, ahí creo que ayuda al fortalecimiento. Ayuda también al fortalecimiento esta idea de la democratización, de abrirlo, de presentar candidatos, de buscar renovación. Uno de los actores que se conformó gracias a estas PASO fue el FIT, el Frente Izquierda de los Trabajadores. Es una coalición electoral que también es una coalición legislativa, porque funcionan como interbloque en el Congreso y en las legislaturas provinciales y municipios donde tienen presencia. Es un acuerdo entre partidos de izquierda que nunca se juntaron, que nunca se unieron, más allá de lo que fue Izquierda Unida en la década del 80, con una figura muy importante como Zamora, que sigue vigente hoy, y después lo que fue el FITAS, que fue una unión entre la izquierda socialista y el PTS para las elecciones del 2009. Siempre hubo muchos roces entre los partidos de la izquierda y siempre aparecen muchos partidos de la izquierda, ¿no? Hay un sinnúmero de memes y de chistes dando vueltas en redes sociales sobre eso, pero siempre estuvieron separados, y creo que siempre hubo mucha tensión respecto de, bueno, quién es el verdadero representante de la izquierda argentina, y hubo mucha tensión ahí con el Partido Obrero. Cuando aparece la reforma, todos los partidos de la izquierda se empiezan a unir, se empiezan a juntar, porque este piso que se le reclamaba podía ser un problema para que mantuvieran el reconocimiento. No solo se unieron, sino que después las PASO funcionaron como una herramienta para que se renovaran las figuras más importantes de esa coalición. De hecho, recordaremos que todo empezó con un milagro para Altamira en el 2015, en el 2011, y posteriormente, en el 2015, ya hubo competencia interna. Altamira pierde, que ha sido uno de los dirigentes históricos de la izquierda argentina, y se retira de la escena. Y empieza a aparecer en escena otro dirigente, que es Nicolás del Caño, y Miriam Bregman. Y ahora está Del Pla como candidata a vicepresidente. Entonces, las PASO van generando esta cuestión, de la renovación. En algunos actores más, en otras cuestiones menos, pero empieza a aparecer cierta renovación de nuevas caras dirigenciales. Y esto creo que ayuda a fortalecer los partidos políticos. Estamos hablando con Facu Cruz, aquí en Somos lo que Podemos. Estamos hasta la 1 en el aire. Si Facu nos espera y la mesa también, vamos a escuchar un pedacito de una canción y al regreso continuamos con esta grata entrevista que estamos teniendo. Pasan 52 minutos de las 12 del mediodía. Estamos conversando con el politólogo Facu Cruz acerca de un año electoral importantísimo para la República Argentina, y también está con nosotros, como siempre, la genia de Ana Belén Mármora. Bueno, Facundo, la verdad, muy bueno poder tenerte acá. Recordar que Facundo escribió una nota muy para buena, que la puedan leer. A mí, yo recién incluso la estaba leyendo mientras él hablaba, como reflexionando también, y me surgían un par de preguntas. Ya el título de la nota de opinión que escribe él en Nueva Sociedad, que la pueden encontrar, habla sobre las incógnitas sobre el voto argentino. ¿Cuáles son los ejes del voto? ¿Y por qué votamos? Bueno, ahí Argentina siempre se ha caracterizado por una competencia política que ponía de un lado a peronistas y del otro lado a no peronistas.
o también simplificando a oficialismo-oposición. Claro. Ha sido como el eje siempre de discusión. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que tenemos en Argentina, que originalmente se construyeron como coaliciones y después tomaron forma de partidos, pero siempre fueron coaliciones de dirigentes metropolitanos con dirigentes periféricos. Con esto me refiero a las zonas más urbanas que tienden a estar asociadas por ahí a comportamientos más progresistas o de apertura de ciertas discusiones de valores contra zonas por ahí un poco más asociadas a valores tradicionales, con ciudades y pueblos por ahí un poco más chicas, ¿no? Lo que serían estas provincias más periféricas. Siempre los partidos tuvieron ese apoyo metropolitano con ese apoyo periférico, y dentro de esos partidos, estoy hablando del justicialismo y del radicalismo, siempre hubo líneas de izquierda y de derecha. Entonces, como cada partido a su interior tenía ese eje característico de la competencia política en la mayoría de los países del mundo, entonces cuando radicales y peronistas compitieron, no se estructuró en torno a la izquierda y la derecha, porque internamente esos partidos tenían esas propias divisiones. Por su heterogeneidad, digamos. Exactamente. Pero lo que estamos teniendo ahora no sabemos si es algo que llegó para quedarse o que apareció y que en algún momento volverá a lo que es tradicionalmente oficialismo o oposición. Sí. Hoy pareciera ser que el eje de discusión sí se conformó, ¿no? El eje de discusión electoral entre los partidos, no a su interior, sino entre los partidos y las coaliciones, sí se estructuró en torno a la izquierda y a la derecha. Y esto parece ser porque uno de los primeros movimientos estratégicos, porque siempre lo que pasa en elecciones es que la élite, la dirigencia política, toma decisiones, y eso después impacta en el electorado. Entonces primero es cómo se arma la oferta y después es cómo se comporta el electorado. Por cómo se arma la oferta, pareciera ser que al tener una presencia peronista en cada una de las tres principales coaliciones electorales, este peronismo-antiperonismo se ha diluido. Cambiemos, tradicionalmente ha tenido su pata peronista, ¿no? Yo pienso lo primero en el partido FE, que fue uno de los actores que en la provincia de Buenos Aires aportó su caudal electoral, por ahí no muy importante como lo hace el Partido Justicialista, ¿no? En términos del aporte electoral, pero era la pata peronista de Cambiemos. Pero ahora candidato a vicepresidente es de extracción peronista, ¿no? Miguel Ángel Pichetto. Quedó explícito, ya había dudas. Sí, claro, exacto. Lo mismo, de hecho, después que Pichetto se suma, automáticamente a los 2 días aparece ese asado tan mediatizado respecto a el peronismo en pro. Que terminaron cantando la marcha, dicho sea de paso, exacto. en los platitos. Y claro, y PRO tuvo su pata peronista en la ciudad de Buenos Aires, así se estructuró. Ya el Frente de Todos es neto corte peronista, la fórmula es peronista pura, por decirlo de alguna manera, pero después también lo que es el Consenso Federal, que es una coalición entre actores progresistas, como el Partido Socialista, el GEN, pero también peronistas disidentes que no tributan ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio. El candidato a vicepresidente es Juan Manuel Urtubey, reconocido dirigente peronista y gobernador de Salta. Entonces, como tenemos estas posiciones importantes con peronistas destacados, entonces acá la competencia parecería ser en torno a la izquierda y a la derecha. Que hay que ver si esto llegó para quedarse, hay que ver si va a seguir hacia futuro. Yo creo que esto es así por ahora porque el movimiento peronista está discutiendo su liderazgo nacional. Sabes que hace unas semanas nosotros conversamos aquí con Andrés Malamud y él nos decía, en base a las confirmaciones de las fórmulas presidenciales, que él pensaba que eran por parte de ambos, de las principales figuras políticas del país, era un movimiento centrípeto que lo que hacía era consolidar la grieta moderándola. ¿Qué pensás respecto a esa idea? Me pareció muy interesante. Sí, es interesante el planteo que hace Andrés. Yo tiendo a creer que en realidad la grieta se consolidó y más bien se va a fortalecer. Porque creo que acá hubo una primera etapa en donde los actores, ¿no? Si tenemos esta idea de la ancha avenida del medio, presuponemos que hay una vereda de cada lado. Entonces, las veredas empezaron a pescar dirigentes de la ancha avenida del medio para llevarlos hacia las veredas. Eso hace que la ancha avenida del medio se te convierta en un pasaje. Claro. O en una calle, por decirlo. Pero casi hoy parece como una hora de la reta. Claro, pero hoy parece más bien un pasaje. Entonces eso queda flaco ahí. Esta es la primera etapa, ¿no? Lo que yo le decía, la decisión dirigencial. Ahora después, cuando vayan a buscar el voto, a convencer al electorado que también se para en una u otra vereda o se para en la ancha avenida del medio y que puede terminar siendo un pasaje después de las elecciones,
no sé si van a estar apelando a la moderación, sino que creo que van a tratar de apelar a todo el recurso polarizante que puedan, claro, para diferenciarse de su rival. Cuando uno habla de la polarización, implica que cuando es alta, significa que los actores que compiten no tienen ningún punto en común con el otro. No reconoce ningún valor del otro ni ningún aspecto positivo. Constantemente se diferencian cada vez más. Y eso es lo que parece ser hoy en Argentina. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, de Todas o de Todes, que son los tres nombres que aparecen, claro, no reconocen nada del otro. Entonces, y apelan cada vez más a captar ese electorado del medio para decir, vos enfrente tenés, yo tengo un rival que si ganan, tu vida va a ser peor de lo que es hoy. Y eso también implica una propia interpretación de cada uno de lo que es esta discusión izquierda-derecha. ¿Podemos estar llegando finalmente a ese bipartidismo en Argentina que tuvimos en una época y que se rompió eventualmente en el 2001? Yo creo que la etapa de bipartidismo en realidad fue una ilusión que surge después de la elección del 83. Que esto es algo que rescató lo que vos mismo dijiste, Robertino, Marcelo Escolar, que habla de la ilusión del 83. Que en realidad Argentina nunca fue bipartidista, siempre fue una política muy desnacionalizada, en donde cada distrito tiene su propia lógica y se diferencia. Claro. Entonces, en el 83 aparece una etapa bipolar, bipartidaria sobre todo. En los 90 va cambiando, en el 2001 vuela por los aires, se fragmenta y todo es distinto, todo es separado. Podemos ir hacia una dinámica bipartidaria, pero yo hablaría de una dinámica bipolar bicolisional, en donde no tenés partidos, sino que tenés coaliciones, de un lado y del otro, que siempre te van a aparecer actores por el medio, pero sí va a ser una dinámica bicoalicional. No creo que volvamos a un bipartidismo. Las PASO ayudan a reducir la oferta, pero no preveo en el futuro que vamos a tener dos actores partidarios importantes. Vamos a tener dos coaliciones importantes. Claro. Por cómo está el escenario ya sobre el final del programa, ¿vamos necesariamente a un balotaje? Yo creo que sí. Parece inevitable, ¿no? No hay posibilidades de que ninguno llegue al umbral pensando mínimo en el sistema electoral argentino, parece muy difícil, ¿no? Yo creo que es difícil, porque de las encuestas que están dando vuelta ahora, me parece que hay unos 5 o 6 puntos de ventaja, depende de quién la haga. Consideremos el margen de error y exacto. Imposible. Pero llegar al 45 es inviable. Llegar al 45, no sé si es inviable, sino que es difícil. Porque La Baña yo creo que puede estar entre los 10 y 15 puntos. Eso te evita que gane alguien en primera vuelta. El tema es, la ventaja respecto al segundo. Creo que el gobierno, por lo que estuve viendo, de vuelta, esto siempre se encuesta. Los datos posta, por decirlo de alguna manera, los vamos a tener con las PASO. Y creo que está unos 30 puntos arriba. Está arriba de los 30 puntos. Eso te acerca al Frente de Todos. Que no pareciera estar cerca del 45%. Entonces yo creo que si vamos a un escenario de balotaje que muy probablemente sea más peleado que la del 2015. Aquí estuvo con nosotros Facundo Cruz. El programa nos ha quedado corto. Esperemos que no falte ocasión para volver a tenerlo aquí o retomar la conversación telefónicamente para charlar de este y otros temas. Hemos llegado al final del programa, así que Facu, súper agradecidos de tu paso por aquí. No, por favor, ustedes por la invitación. La verdad que me divertí mucho, me encantó el programa, así que cuando gusten, a disposición para venir. Muchísimas gracias.